solo quería aprovechar justamente el cambio de turno para que también los de atrás se sintieran incluidos. También no sé si allá afuera hay más que gusten pasar, porque voy a necesitar a algunos de ustedes, 3 o 6, que me ayuden ahorita con una dinámica. Es muy sencilla, es construir una fachada de un edificio, sencillísimo. Entonces, para que por ahí los que estén interesados vayan levantando la mano. Igual, si me ayudan ahorita que los llamen, pues ya pasan para acá. Entonces, por favor, si hay 3 que quieran ayudarme, levanten la mano. A ver, allá atrás, una que ya está obligada, pero está. Otros 2. Es algo muy rápido. Levántase la mano. Listo, 1, 2. ¿Falta una más? Ah, perfecto, está bien. Vengan las 4. Entonces, miren, ahorita yo tengo aquí unos cubitos de madera en 3 bolsas. Cada bolsa representa un edificio. Entonces, lo que me van a ayudar a hacer es, por favor, construir el edificio. Viene aquí el dibujito, es cosa de apilar los cubos, los dejan aquí enfrente y más adelante pues, las voy a volver a llamar de sus lugares para que expliquemos para qué hicimos esto, ¿verdad? Entonces, ábranlas, rómpanlas, no pasa nada, y si me ayudan a comenzar a construirlos en lo que comienzo con la presentación. Muy buenos días a todos. Ahora sí me presento en forma. Mi nombre es Ferdinando Osorio. Como ustedes, soy estudiante también, acabo de egresar y actualmente estoy estudiando mi posgrado en la UAM Azcapotzalco. Ahí pues quise ver de cerca a esos doctores que yo veía de lejos en los simposios y dije, yo necesito estar ahí donde se está haciendo investigación, donde se está haciendo ingeniería y donde se está llevando a cabo todos los desarrollos para proveer más seguridad, más desarrollo aquí también a nuestras comunidades y, ¿por qué no? Orgullosamente oaxaqueño, regresar aquí a mi tierra y compartir un poquito de lo que estoy aprendiendo allá. Excelente disertación la que dio al final el ingeniero Parada. Comparto totalmente con él esos puntos, justamente por eso estoy aquí, porque creo que la ingeniería y la arquitectura tienen que trabajar de la mano y más que nunca nacimos juntos. Vitruvio era constructor, pero era ingeniero y arquitecto a la vez. Entonces, nacimos juntos y ahora tenemos que continuar juntos y procurar que los reglamentos vayan evolucionando, traer los conocimientos de la capital del país, de las normas técnicas, para que estemos actualizados también aquí en Oaxaca. Bueno, veo que ya van muy bien con los edificios, entonces, bueno, creo que también les estuvieron circulando un código QR, pero creo que muchos de sus compañeros ya se fueron. Si no, de todas formas, aquí tienen este código QR que pueden escanear y en él van a encontrar material complementario adicional a la presentación. Entonces están las normas técnicas complementarias por sismo, no son todas las hojas, están las 13 hojas de las condiciones de irregularidad, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Está también el link a la conferencia de cuando se presentaron esos cambios y un recopilatorio de un artículo del doctor Arturo Tena, un gran investigador, con una serie de enseñanzas de sismos en el mundo. Ahora, como bien los que ya tuvieron la oportunidad de leer ahí el cartel, mi tema se titula Esbozo del efecto de la irregularidad estructural en la respuesta sísmica. Entonces, lo que vengo a hacer no pretende ser una clase de estructuras, sino dejarles a ustedes ideas claras y los conceptos más fundamentales que tenemos nosotros como ingenieros. Precisamente por eso comulgo mucho con lo que comentaba el ingeniero que me antecedió, para que así se tienen que hacer estas actividades en donde nosotros les damos una ventanita para que se asomen a lo que hacemos nosotros y luego también nosotros asomarnos a la arquitectura para poder entendernos mejor. Bueno, la irregularidad estructural es lo primero que hay que comenzar a definir. ¿Qué entienden por irregularidad estructural? Bueno, pues es cualquier edificio que no tiene formas rectas a 90 grados convencionales, lo que es un cubo recto, ¿no? Sino que tiene formas más caprichosas. Esto está en San Bartolo Coyotepec, que es aquí en Oaxaca. Esto también es aquí en Oaxaca, es el Museo del Gusano de Seda. Entonces, no es un tema que esté lejano a nosotros, se está haciendo aquí también. Esto es el capítulo 5 de la CNTC.
Para los que no tengan mucho contexto, explico rápido. Las normas técnicas complementarias para la Ciudad de México son una serie de lineamientos que buscan no ser un manual, sino más bien requisitos mínimos de diseño para que, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? No es exactamente así, pero supongamos que yo hago mis cuentas, hago mis cálculos y me sale que la viga pasa con 12 centímetros de peralte. Y las normas me dicen, no, mínimo 15 para una viga de concreto. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Entonces, para cumplir con la norma, que está basada en mucha investigación, en experimentos, en experiencias de sismos pasados, para estar del lado de la seguridad, pues hago caso a las normas. Es un ejemplo muy simple, pero para eso están las normas de acero, de concreto, de madera, de sismo. Esta parte es muy importante porque la norma técnica de sismo 2023, y bueno, desde antes, incluyen un apartado específicamente para estructuras irregulares. Desde ahí ya tenemos que ir dándonos una idea de lo importante que es el tema que vamos a ver hoy. Ahora, la irregularidad, ¿de qué va a depender? Es verdad, o sea, es un cambio en la forma arquitectónica. Nada más, es lo único que afecta a la irregularidad. O a lo mejor si yo tengo una columna muy ancha y en la segunda planta, como ya nada más va a ser terraza, pongo columnas más esbeltas, aunque sea la misma forma cuadradita, ¿seguiría siendo regular? La irregularidad es todo aquello que afecta a propiedades fundamentales de la estructura, como lo son la masa, la rigidez y la resistencia. Entonces, para poder clasificar e identificar de alguna manera las caprichosas formas que tienen ustedes a bien diseñar, nosotros lo que buscamos es, bueno, vamos a tratar de ordenarlas un poquito, ¿no? Se separan en dos grandes grupos, que es por planta y en elevación. En planta tenemos estos tipos, que es por torsión, por forma geométrica irregular, entrantes y salientes, esto puede ser un hospital, un hotel, por flexibilidad excesiva en el diafragma. Esto es un poquito técnico, pero a grandes rasgos es que muchas veces nosotros suponemos que la losa se va a comportar como un sólido, ¿no? Como un bloque de piedra monolítico. Y bueno, no siempre es así, a veces es demasiado esbelto, o el espesor, o la configuración específica de este sistema de pisos hace que sea un poco flexible, entonces eso no es necesariamente regular. También por discontinuidad en el diafragma, pues cubos de luz, cubos de escalera, que pues muchas veces nosotros los ingenieros más quisiéramos cerrar todo, pero pues es entendible que necesitamos ese cubo para que no esté a oscuras toda la casa, ¿no? Y eso va a oler a húmedo, ¿eh? Entonces necesitamos... bueno, acerca de la torsión. La torsión, ¿por qué se puede dar? Porque ustedes me podrían decir, pues ese cubito está más o menos regular, ¿no? ¿Por qué es irregular y genera torsión? Bueno, lo que sucede es que piensen, por ejemplo, en una casa-habitación en donde todo es tabique ligero, pero por alguna razón algunos muros son de concreto, que es más rígido y más pesado. Entonces lo que va a pasar es que nuestro centro de masas no va a estar en el mismo lugar que nuestro centro de rigidez. Si nosotros vemos en planta la casa, el centro de masas va a estar más cargado hacia los muros de concreto, el centro de rigidez va a estar más cargado hacia los muros de concreto, y el de masas pues a lo mejor va a estar desfasado porque la mampostería también tiene masa. En resumen, ese giro entre esos dos centros hace que cuando venga el sismo no se mueva rectecito como quisiéramos que se moviera, ¿no? Sino que tuerza, lo que no es ideal para las estructuras. Ahora, el segundo gran grupo es la irregularidad en elevación. Bueno, creo que es muy fácil de identificarlo con estas imágenes, ¿no? Estos edificios muy bonitos, uno en España, otro en Argentina, que tienen vamos a llamarle escalonamiento, pero lo que sucede es que, bueno, esto es muy utilizado para terrazas, para vistas, o si tengo colindancias y quiero luz y ventilación, pues me retraigo un poquito del vecino y entonces tengo ese espacio para que me entre aire y luz. Son muy socorridos, pero lo que sucede es que obviamente no va a tener la misma resistencia esta parte de aquí con todas estas curquillas que esta última, ¿no? Y dependiendo de qué tan brusco sea el cambio, pues puede ocurrir daño importante, como vamos a ver más adelante. Y la otra muy común, que ha sido fuente de muchos daños, como vamos a ver también, es la irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral. Esto, ¿para qué creen que hicieran esto? ¿Qué utilidad le ven ustedes a que esté así un bloque sólido de piedra arriba de popotitos como columnas? Pues son los estacionamientos que nosotros estamos tan acostumbrados a ver, en donde queremos aprovechar ese espacio de abajo para que entren los coches,
pero pues arriba tenemos muros muy sólidos, muy rígidos, y eso hace que haya una gran discontinuidad en esa rigidez. Ahora, voy a hacer una recapitulación muy breve de las enseñanzas que nos han dejado los sismos, porque los sismos, precisamente eventos como este, se organizan porque han sido maestros muy crueles, más crueles que cualquiera que ustedes se puedan encontrar aquí, maestros muy crueles de lo que no se debe de hacer. Entonces, un sismo que marcó un paradigma importante fue el de 1957, llamado el sismo del Ángel también, porque se cayó el de la Independencia. Y entonces hubo daños que están recopilados en varios artículos. Por ejemplo, el Hotel Hilton era muy alargado y al ser tan esbelto, pues sufrió mucho daño. Este edificio también, con esta planta en T, que es como los entrantes y salientes que veíamos en las diapositivas anteriores. Este también fue muy sonado, el edificio Corcuera, que estaba cerca del Monumento a la Revolución. Ahorita es un Hotel Barceló. Trataron de mantener más o menos la misma estética, más modernizada, pero este juntaba varias irregularidades. Estaba en esquina, planta irregular, así como trapezoidal, con ese piquito al frente, y aparte las reducciones o escalonamientos acá arriba. Entonces, bueno, como diría los doctores de allá de México, pues tenía muchos pecados, ¿no? Bueno, ahora, el sismo de Acapulco también en el 62, este es un edificio de 11 niveles que tenía planta rectangular alargada y un gran escalonamiento aquí para terrazas y para elevadores. Y bueno, plantas alargadas con formas irregulares que, pues lo que los expertos aseguran es que esto, al intentar responder distinto, pues se quebró. Este cubo grueso va a responder diferente a esta parte alargada. Ahorita pues ya nos es obvio saber dónde van a ocurrir estas fallas y pues hay que hacer una junta constructiva ahí, pero precisamente esos conocimientos se han ido adquiriendo a base de golpes. En Acapulco también, un hotel de 4 niveles, esto no es exclusivo de edificios inmensos o enormes, no, edificios que pueden estar perfectamente aquí en Oaxaca. Un hotel de 4 niveles, planta baja abierta, muy pocos muros divisorios de mampostería abajo y arriba mampostería confinada en ambas direcciones. Entonces genera que el piso de abajo sea débil y el de arriba mucho más resistente. Un hospital de 3 niveles, nuevamente, no es muy grande, pero miren esta planta irregular, seguramente no encontré la fachada, seguramente era una fachada muy bonita, pero pues el edificio colapsó. Otro, el sismo de la Ibero también, otra vez tenemos las plantas alargadas. Creo que ya estamos entendiendo que no es lo ideal tener elementos tan esbeltos. ¿Qué pasó aquí? Que además sucedió algo similar también a lo que mostraban en las fotos de la conferencia anterior, en donde las vigas no siempre llegaban a la columna. Entonces, como no siempre llegaban a la columna, eso generaba una excentricidad. Imaginemos, voy a quitarme el micrófono un momento, que esta es la columna, esta es la viga, debe de llegar a eje, ¿no? En nuestros planos trazamos nuestro eje, debe de llegar a eje. Si no llega a eje, lo que va a hacer es que esto va a intentar rotar, la va a estar girando. Entonces ese giro, si no está diseñada la conexión para eso, pues va a ocasionar daño. Ocasionó que se rompieran las conexiones y entonces cayera un piso entero sobre el otro. Y ese impacto pues tiró el de abajo y ese de abajo y ese de abajo, y los gringos le llamaron efecto pancake, ¿no? A esto de que comienza a caer uno tras otro. El piso débil y la torsión. 40% de los edificios que se cayó en el sismo del 85, que aquí ya llegamos al gran sismo de México, fue porque eran edificios en esquina, y eso genera lo que comentábamos de que esos edificios se tuerzan. Aproximadamente el 8% de los colapsos fue por piso suave, lo que comentábamos de que el piso de abajo o algún piso intermedio es muy débil. Nótese que no son solo el 8%, sino que aquí también había ese problema de piso débil, en realidad es un 48%, casi la mitad. Efectos de columna corta, no sé si ya estén familiarizados ustedes con este efecto, pero hagan de cuenta que es similar a lo que les comentaba del cambio de rigidez. Tienes una columna que está diseñada para que se mueva así, tú le pones una tranca y entonces la columna pues se va a doblar, es como quien rompe un lápiz y que pones una rodilla, ¿no? para que haga fuerza, algo similar así, como cuando alguien una broma pesada, te empujan, alguien te hace un caballito y pues te pone mucha rigidez aquí en las piernas y te vas a caer hacia atrás.
¿Cómo se soluciona esto? Pues con juntas, ¿no? Dándole chance ya a la columna que se mueva libremente como ella quiera, para que no le hagamos caballito. Plantas irregulares en el 85 nuevamente, miren esta con estos entrantes, reducciones, estos escalonamientos bruscos. Entonces, bueno, estas enseñanzas, pero para sismos de todo el mundo, están en el artículo que les dejo en el QR para los que gusten. Ahora, en resumen, los sismos nos han enseñado que la irregularidad aumenta la vulnerabilidad. Ustedes saben que es alguien vulnerable, se habla mucho, ¿no?, de poblaciones vulnerables. Bueno, ¿qué es vulnerabilidad? En el campo de las estructuras es qué tan propensa es una estructura a desarrollar daño durante un evento sísmico. Ahora, basado en esto, ustedes me podrían decir cuál de estos tres edificios que armaron sus compañeras es más propenso a recibir daño. Los que no alcancen a verlos de madera son estos mismos que están aquí. Uno es de 8 pisos, uno de 10 y uno de 6. Hacia ojo, ustedes me podrían decir cuál es más vulnerable. Levanten la mano el que va por los 8 pisos. ¿Quién cree que el más vulnerable es el de 8 pisos? ¿Quién cree que el más vulnerable es el de 10 pisos? Por ahí hay 1, 2, 3 y el de 6. ¿Quién cree que el más vulnerable es el de 6? Muy bien, muchas gracias. Más adelante vamos a comprobar un poquito con números, no cálculos, números muy por encima, por qué este es el más vulnerable, ¿no? Que pues pareciera ser algo lógico, pero estas enseñanzas requirieron de mucho tiempo. Ahora, mi tema es esbozo de los efectos de la irregularidad en la respuesta sísmica. Pero primero, ¿qué es respuesta sísmica?, ¿no? Bueno, la respuesta sísmica, en resumen, es, para que me entiendan, cómo se mueve y cuánto se mueve un edificio. ¿Cómo voy a saber eso? Pues puede estar en función de fuerzas, ¿no? ¿Qué tanta fuerza resiste mi edificio? Puede estar en función de aceleraciones, qué tan duro le llega el sismo y qué tanto se acelera. Puede ser en función de desplazamientos, ¿no? ¿Cuánto se desplazó? O de deformaciones, qué tanto se deformó mi columna y si está habiendo un daño importante ahí. Bueno, para analizar toda la respuesta sísmica existen muchos métodos, pero particularmente ahorita para el análisis de estos edificios irregulares, tanto para su diseño como para su investigación, se ocupa algo llamado análisis no lineal. Voy a hacer un esbozo muy breve para que tengan una idea de más o menos a qué se refiere. Primero hay que entender, si es no lineal, primero hay que entender que sí es lineal, ¿no? Bueno, existe la ley de Hooke, si se acuerdan está bien, si no, no pasa nada. F igual a K por U, la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Este señor hizo esta ley en función de que hizo el gran descubrimiento de que si tú agarras un resorte y lo jalas un poquito, se va a desplazar poquito, y si lo jalas mucho, se va a desplazar mucho. Entonces, después de esa gran revelación que tuvo, y hablando en serio, lo que hizo fue relacionar la fuerza y el desplazamiento mediante un módulo de rigidez, porque no va a ser lo mismo tratar de estirar el resorte de una moto que el que venden ahí en el Zócalo para que jueguen los niños. Necesitas mucha más fuerza para uno que para otro, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, ¿esto qué es? Es una línea recta, tiene la forma de y igual a mx más b. M, que es la pendiente. ¿Qué significa? Que si nosotros graficamos esto va a ser una línea recta y la pendiente de esta línea va a ser la rigidez K. Es decir, que el resorte de la moto va a tener una pendiente muy así, porque es muy rígido, y el resorte del Zócalo una pendiente muy tendida, porque es muy blandito. Entonces, esto es la linealidad. Nosotros analizamos los edificios de tal forma que se considera que se van a comportar linealmente, es decir, se van a deformar como un resorte y luego van a regresar a su posición original. ¿Pero eso siempre es así? Bueno, consideremos que estamos graficando desplazamiento y fuerza, y aquí está explicado un poco con imágenes, que como pues para una fuerza más grande, pues, para una fuerza más pequeña es un desplazamiento más pequeño, para una fuerza más grande es un desplazamiento más grande y se genera esta línea. Pero llega un punto, no sé si alguna vez les ha pasado que están jugando con un clip. ¿El clip en qué consiste? Pues yo lo abro, meto las hojas y el clip las aplasta porque regresa a su posición. Pero luego estás aburrido en clase, estás jugando con el clip y de repente ya lo abriste mucho y hasta se rompe, o si no se rompe ya queda abierto, ya no regresa. Bueno, significa que ya salió de este intervalo lineal y ya no se va a comportar como una línea recta. Es como si aquí a este resorte de la imagen le ponemos
60 newtons, aquí se está comportando lineal, pero si yo le pongo 1000 newtons, pues este desplazamiento ¡fum!, va a ser excesivo. Entonces ya no se va a comportar como una línea recta. Esto lo aplicamos también con los edificios, los empujamos y los movemos para ver si se comportan, bueno, los diseñamos en principio, pues asegurando que se van a comportar así. Pero eso no siempre funciona así, entonces cuando ya vencimos al material, por así decirlo, pues se va a comportar distinto a una línea recta y va a parecer algo así. Esta curvita de aquí, que la ven tan sencilla, resulta bastante difícil de predecir su comportamiento. Existen algo llamado leyes constitutivas que nos dicen, no, pues el acero se comporta así, el concreto se comporta así, pero no dejan de ser idealizaciones. Está el modelo de Timoshenko, de muchos ingenieros, pero no es 100% real, sino que muchas veces nosotros, los ingenieros, que no se nos da, ¿verdad?, eso de ser prácticos, decimos, no, pues traza una línea recta acá, otra línea recta acá y otra línea recta acá, y esta curva convierte en 3 líneas. Bueno, entonces incurrir en este rango no es tan sencillo como seguir la ley de Hooke, salvando las distancias, ¿no? Bueno, el análisis no lineal entonces consiste en hacer lo que hacemos con el clip, pero con un edificio. Tú agarras tu edificio, lo comienzas a empujar más, y hasta que comienzas a ver, no, pues, ¿qué se quebró primero? No, pues la viga del segundo piso, no, pues la columna del primer piso. Y entonces comienzas a mapear cómo se va a comportar el edificio cuando llegue un sismo muy fuerte. Y eso es lo que queremos saber. ¿Qué le pasa a esos edificios irregulares cuando llega un sismo para el que no estaban preparados? Porque eso puede pasar. Por más que nosotros nos esforcemos en predecir lo mejor posible, piensen que a lo mejor de historia del mundo, ¿cuánto tiempo lleva temblando? Millones de años. Si aquí es el año 0, cuando nació la Tierra, y acá es cuando estamos ahorita, nosotros información de sismos a lo mejor tenemos el grosor de mi uña. O sea, no sabemos un montón de historia sísmica del planeta. Puede ser muy impredecible, por eso es importante saber qué le va a pasar a mi edificio cuando esté trabajando a máxima potencia, ¿no? Cuando esté al fallo, vamos a decirlo. Entonces, esto se llama análisis no lineal de estructuras sometidas a un sistema de cargas monotrónicamente crecientes, que los gringos nos hicieron el favor de ponerle pushover, ¿no? Se le conoce así, o empujón. Tú llevas a la estructura hasta su colapso empujándolo con un análisis estático, es decir, no le estoy metiendo un sismo, nada más le estoy empujando. Este es uno de varios análisis lineales. Ahora, ustedes me dirán, oye, pero ¿no se supone que estás analizando un sismo? ¿Por qué le estás poniendo las flechitas aquí arriba? ¿Que no el sismo llega por abajo? Tendrían toda la razón, pero pues basados en la segunda ley de Newton se puede hacer esa conversión. Piensen, cuando van en un coche, frenan, su cabeza tiende a seguir hacia adelante, algo así le pasa al edificio, viene el sismo, lo acelera y la masa del edificio intenta moverse, continuar moviéndose hacia allá, pero para eso entonces la fuerza ya regresó y eso genera una fuerza inercial que hace que podamos convertir la fuerza del suelo en fuerzas laterales asociadas a cada entrepiso. Bueno, estas fuerzas laterales, a su vez, se pueden convertir en algo que nosotros llamamos el cortante de entrepiso, que es cuánta fuerza va a intentar degollar a mi estructura. Cuando venga el sismo, ¿de cuánto va a ser la fuerza que va a intentar degollar el edificio y llevarse, por ejemplo, todo el primer piso, ¿no? Entonces, ese cortante basal es el que nosotros calculamos de la suma de todas las fuerzas de todos los entrepisos. Entonces, el piso de abajo va a estar resistiendo mucha fuerza, toda la de los pisos superiores. Ahora, todo esto se los expliqué también para que ustedes puedan entender el cambio tan importante que hubo en las normas técnicas de 2023. Ahora que ya tienen estos conceptos un poquito claros, les voy a explicar lo que hicieron. Se cambió la forma de pensar. Los doctores dijeron, oye, cuando vino los sismos anteriores, nosotros dijimos, no, pues para que aguante el sismo, diseñalo con más fuerza. No, pues se volvió a caer. No, pues diseñalo con más fuerza. Entonces aumentaban las fuerzas, es decir, en lugar de que el edificio resista esta fuerza, pues lo mandaron hasta allá. Y se dieron cuenta que no había gran diferencia al hacer eso, porque lo que nos está matando no es la fuerza sísmica, es la deformación. Y en las estructuras irregulares, ¿qué es lo que vimos? No es la fuerza que se amplifique porque el edificio es regular, es el edificio que, como tiene partes que son más sensibles, se deforma mucho. Entonces,
Lo que hay que controlar es la deformación. Se controla por medio de distorsiones. ¿Qué es una distorsión? Se la representa con esta letra gamma de acá. Este triangulito no es otra cosa que el desplazamiento relativo. Es decir, yo no voy a medir el desplazamiento desde la azotea hasta el piso, sino el de la azotea con el piso inmediatamente inferior, y del de ese con el de abajo, y de ese con el de abajo. Entonces lo divido entre la altura y te sale un porcentaje. Entonces cada fuerza de cada piso genera un desplazamiento, y ese desplazamiento relativo se divide entre su distancia, porque no es lo mismo que se desplace 1 centímetro, un entrepiso, una doble altura de 6 metros, a que se desplace 1 centímetro, una altura de 3 metros. Pues va a ser distinto. Entonces hay que considerar la altura también. Bueno, con esas distorsiones, lo que se hizo ahora en la norma es que esta distorsión máxima pasó de estar aquí. Por ejemplo, te decían, el límite es el rojo. Pues ahora ya tu edificio ya no va a poder llegar hasta acá. Tu edificio nada más te vamos a admitir que llegue hasta la línea verde. Oye, ¿y si es muy irregular? Si aparte de que tiene reducciones en escalonamientos, tiene planta irregular, tiene huecos en el techo, ¿qué más puedo hacer? ¿Sigues aplicando la misma medicina para distinto enfermo? No. En este caso, la vas a recorrer todavía más. Los factores son de reducir las distorsiones en punto 8 o en punto 6 o en punto 7, dependiendo de cuántos pecados cometas, ¿no? Te van a limitar más las distorsiones. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ya no aumentar las fuerzas, sino que mi edificio no se mueva tanto, sobre todo si es irregular. Si es irregular, lo vamos a querer hacer muy rígido, porque la flexibilidad causa muchas deformaciones, y el que sea muy dúctil lo va a hacer muy vulnerable al sismo. Entonces, como bien me decían ustedes, el más vulnerable es el de 6 pisos. ¿Qué tipo de irregularidad es esta? De las que vimos, de las que enlista la norma. Bueno, pues no es en planta, ¿no? Porque no son plantas, son fachadas, es en elevación, y es por reducciones geométricas en elevación. Entonces nosotros vimos que la irregularidad es cuando se afecta la masa, la rigidez o la resistencia. Y en este caso, pues la fuerza, miren, para el edificio más vulnerable, porque ya vi que ustedes lo entendieron muy bien, para el edificio más vulnerable, esta fuerza puede resistirla a todos estos cubitos de acá, pero para la fuerza de arriba solo hay 2 cubitos. Y bueno, lo más peligroso es que aquí en esta parte pasa de 5 cubitos a solo 2, de forma muy abrupta, muy abrupta. Entonces eso, pues ya nos ha demostrado los sismos y también las investigaciones, que es peligroso. Y no son casos aislados, ahorita los vemos así en los cubitos y a lo mejor les cuesta imaginarlo, pero son edificios que existen. Esta es la Lotería Nacional, ahí en Paseo de la Reforma. Este es uno que me encontré yo en Maps. Aquí estoy yo en un templo mormón, creo, o algo. Y este es el Hotel Barceló, que está en donde estaba el edificio Corcuera, que se cayó en el 57. Esto es en Pakistán. Este montón de escombros era un edificio como este, con reducciones y aparte unas terracitas, y pues miren cómo quedó. Esto también es en Chile, el edificio es la Torre O'Higgins en Concepción, y también sufrió mucho daño. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero justamente en donde hay el cambio de rigidez, donde hay la reducción, aquí justamente está viendo mucho daño concentrado. Ahora, con lo que les expliqué del cortante y la distorsión, que es más o menos en porcentaje cuánto se mueve un piso con respecto a otro, pues creo que ya pueden darse una idea de lo que estamos graficando aquí. Esto se llama curva de capacidad, se obtiene a partir de hacer un análisis pushover con un software específico para análisis no lineal. Y entonces, yo aquí estoy graficando las distorsiones máximas que me admite la norma para seguridad de vida, que ellos dicen, hasta aquí los ocupantes están seguros, que es el límite mínimo, vamos a llamarlo, bueno, el más seguro, el primero. Y luego, ¿qué pasa si el edificio es irregular? Pues se afecta por punto 8, que es la línea verde. Entonces ya no le dejamos al edificio que llegue hasta acá, sino le vamos a permitir que llegue nada más hasta acá. Esto es distorsión contra cortante de entrepiso. Si se dan cuenta, aquí se aprecia un poquito, creo que ya no tiene pila, se aprecia un poquito como al inicio se comporta lineal, ¿no? Como el módulo de Hooke.
aquí va lineal, pero pues ya después ya esa linealidad se pierde. Ahora, lo que les comentaba sobre estos edificios con reducciones es que si nosotros hacemos muchos análisis no lineales y sacamos las curvas de capacidad de cada uno de estos, bueno, de muchos más, quiero que vean esto. Esta línea negra es de un edificio regular, es decir, si yo a estos cubitos los hiciera así, rectos, ¿no? De 5 por 6, sin ninguna reducción. Y esta roja de acá es el cubo que es el edificio este que me hicieron favor de hacer sus compañeras, que es este de aquí, en donde le estamos quitando bastante, el que ustedes mismos me dijeron que se les hacía el más vulnerable. Bueno, la curva de ese edificio es esta punteada de rojo de acá. Miren la diferencia que hay entre esta con la negra del regular. O sea, para la misma distorsión, este se está distorsionando un 2%, es decir, un piso con otro. Bueno, en este caso es la azotea. La azotea se está distorsionando un 2% para una fuerza de 75 toneladas. Pero el regular se está distorsionando ese mismo 2% para 200 toneladas. Es decir, el resorte de la moto es el regular y el resorte del zócalo es el irregular. Para una fuerza mucho mayor, mucho menor, de 125 toneladas, se está deformando lo mismo. O sea, si yo quiero mover el edificio un 2%, para el regular necesito 200 toneladas. Y para el irregular con 125, casi la mitad. Entonces es muy importante ver que no se comportan igual, ni mucho menos. Bueno, en resumen, los doctores dijeron, hay que dejar de pensar en controlar las fuerzas y mejor controlar las deformaciones. Y esto nos va a llevar a hacer estructuras más rígidas, como les comentaba. En la presentación de este cambio está también el link en el QR que les hicieron favor de llegar y que, bueno, el que le falte, pues aquí está. ¿Alguna duda? Párenme en cualquier momento, si algo no queda claro.